Bienvenidos a este sotabanco del Museo Casa Botines Gaudí, este edificio diseñado por Antonio Gaudí en 1891 y que hoy acoge la segunda jornada del Open Museum Forum, un foro de debate abierto a la sociedad museológica en España que pone sobre la mesa diferentes temas, diferentes aspectos de debate candentes que requieren una conversación tranquila, pausada, estudiada y con tiempo. Este Open Museum Forum está organizado por el Museo Casa Botines Gaudí, el principal proyecto museístico y buque insignia de la Fundación Obra Social de Castilla y León, Fundos, y por el canal Saber. E invita a varios directores de museos de diferentes generaciones a charlar sobre los cambios generacionales que se han producido en los últimos 30 años en el panorama museístico nacional e internacional. El Open Museum Forum no podría ser posible sin la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, que muy generosamente ha decidido participar y embarcarse en este proyecto junto con el Museo Casa Botines Gaudí, el canal Saber y la Fundación Obra Social de Castilla y León. Para esta ocasión contamos con dos directores de museos de amplia trayectoria. En primer lugar, Carolina Miguel, directora del Museo Nacional de Romanticismo en Madrid. Es una de las directoras de museos más jóvenes de los museos estatales españoles. Es licenciada en Historia del Arte, especialista en romanticismo. Ha trabajado ampliamente sobre la museología, sobre la recreación de las casas museo, sobre el romanticismo en la cultura, el arte, la literatura y la música en España, y va a aportar una visión quizás más nueva, de cambio generacional, de este perfil de nuevos gestores que se han incorporado hace 10 años a la dirección de los museos. Y en el otro lado de la mesa encontramos a Juan Manuel Bonet, uno de los principales responsables de la construcción del sistema de museos en España. Fue director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM, desde 1995 hasta el año 2000, y director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde el año 2000 hasta el año 2005, así como director del Instituto Cervantes en París, comisario de exposiciones, crítico de arte, historiador de la literatura y autor de diversas monografías. Y va a aportar una visión generacional quizás más consolidada que podremos ver pues, cómo ha cambiado a lo largo de esta conversación las diferentes maneras de enfocar la dirección de museos, la gestión de equipos, el trabajo con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, la programación de exposiciones y todos los retos que plantean los museos actuales desde diferentes generaciones, diferentes formaciones y diferentes puntos de vista. Y bueno, ya sin más, les dejo la palabra para esta conversación que pretendemos sea distendida, agradable, tranquila, en torno al cambio generacional sufrido en los museos y en torno a las diferentes visiones y diferentes modelos de gestionar un museo, en este caso una institución pública, como es el museo, en diferentes periodos de la historia reciente de nuestro país. Sin más, la palabra es vuestra. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Fundos y a todos los que habéis hecho posible que estemos aquí. Para mí es un honor enorme acompañaros y sobre todo tener delante a una persona que es una referencia en el mundo del arte y de los museos como es Juan Manuel. Y he de decir también que, pensando un poco en este encuentro, yo me he dado cuenta, primero, de que me consideráis joven, que es algo que me gusta muchísimo. Y luego, que yo no había pensado en ese cambio generacional que habéis propuesto y no lo había visto quizá porque, en el fondo, yo creo que la gente de mi edad hemos crecido dentro de los museos viendo cómo trabajaban otras generaciones y no nos habíamos sentido tampoco una generación, ahora podremos discutir de ello, pero tampoco nos hemos visto como una generación diferente que quisiéramos hacer una ruptura con lo que se venía haciendo, al contrario, que son referencias para nosotros y en el fondo creo que las trayectorias pueden ser diferentes, pero que el amor a los museos, a la institución, en este caso yo hablo de institución pública, y a lo que representan para la sociedad civil y para la sociedad y para la cultura en general, creo que es algo que acompaña a todas las generaciones de directores que puedan estar entre estas generaciones que hoy proponéis. No sé, Juan Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo agradezco también la invitación al equipo de Fundos y de este museo. Yo empecé a trabajar con museos muy joven. El primer museo con el que tuve que ver fue el Museo de Cuenca. Hemos visto antes un cuadro de Zóbel titulado Béjar, ¿no? Pues Zóbel me convocó
15, 16 años, yo estaba trabajando en la parte alta del Museo de Arte Abstracto y me parecía Zóbel un señor muy mayor y el museo un sitio muy histórico. El museo se había fundado pues 4 años antes, había abierto sus puertas y Zóbel, yo ahora estoy ampliamente por encima de la edad que tenía Zóbel cuando desapareció, hay que decir que muy prematuramente, ¿no? Entonces, bueno, en esa época hablábamos antes de museos del centro y de la periferia. En esa época había museos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao y después había un cierto desierto. El Museo de Cuenca era un sitio privado, pero en el cual habían logrado hacer lo que Alfred Barr llamó el pequeño museo más importante o más bello del mundo, el pequeño museo más bello del mundo, porque es verdad que el continente y el contenido se asociaban muy, muy bien. Y nos parecía, ya digo, un sitio histórico, pero ya nos dábamos cuenta de que el Museo de Arte Contemporáneo, el que después los que hemos dirigido el Reina hemos heredado, pues era un museo que se había quedado bastante atrás respecto de lo que fue Cuenca. En Cuenca, la sensibilidad de pintor de Zóbel y su capacidad financiera también de coleccionista hizo que pudiera elegir perfectamente lo que quería y que hiciera una verdadera obra maestra de la museografía. Luego yo, años después, yo me dediqué sobre todo a la crítica, pero empecé a acercarme al mundo del museo a través de museos pequeños, siempre pequeños. En concreto, de repente, pues cuando se creó el CAAM, el mismo año que se creó el IBAM, yo ya había estado en la inauguración del IBAM, había vivido aquel momento, pero el primer museo que ya estuve un poco dentro, en la cocina de algún proyecto, fue el CAAM que creó Chirino, un artista precisamente de la generación de Zóbel, otro artista que dejó, en su caso, la gubia, digamos, no los pinceles, por la gestión durante un tiempo, y entonces pues me convocó, me hizo miembro del Consejo Asesor, y la primera reunión, que fue en Madrid, dijo: ¿qué haríais como exposición inaugural del museo? Y yo dije: una exposición que contara el viaje de los surrealistas hacia el oeste, es decir, París, Santa Cruz de Tenerife con la Fundación Surrealista del 35, el Caribe con Wilfredo Lam, Masson y compañía, y luego Nueva York y México. Y Chirino me dijo: pues venga, a hacerla. Y me encontré embarcado, fue mi primer viaje a México, fue mi segundo viaje a Nueva York, fue muchísimos viajes a París y me metí en lo que es la cocina de un museo que nacía totalmente en ese momento. Luego trabajé con otro museo muy pequeño, pero que demuestra que en sitios muy pequeños se pueden hacer un trabajo muy bueno, que fue mientras duró esa etapa del museo, el Museo de Teruel. De repente alguien tuvo la brillante idea de decir Teruel es la tierra natal de Buñuel y se empezó un programa donde Manuel Guigón y otros hicimos cosas pues en pro del estudio del objeto surrealista, del surrealismo y la guerra civil, Eugenio Granel, etc. Bueno, fue un programa espléndido, hecho con muy poco dinero y en un museo muy, muy pequeño, que era un museo de arqueología, pero en un museo de arqueología de repente pueden coexistir la arqueología y la extrema vanguardia. Y luego ya después de esa etapa, y ya lo dejo prácticamente allí, pero bueno, ya sí dirigí sucesivamente 2 museos, ya que son 2 buques muy grandes y muy complicados ambos, cada uno con su historia. El IBAM es un museo que le tengo un enorme cariño porque realmente era un equipo súper joven, precisamente era un equipo donde había una ilusión de gente que llevaban un cierto tiempo juntos en la Consejería de Cultura, que luego se crea con Tomás Llorens el Museo de Nueva Planta y había un entusiasmo y bueno, pues... Y entonces yo allí intenté continuar en la senda que se había ya marcado por Tomás Llorens y por Carmen Albor y por Vicente Dolí, etc., pero también intenté aportar mis granos de arena. Precisamente pues no había hecho nadie una exposición de música. Por ejemplo, hicimos esa exposición de Eric Satie que mencioné antes. Abrimos un campo con la tipografía, exposiciones con el mundo de los grafistas, pensando en Renaud, pero pensando en muchísimos otros de esa misma época, tanto en España como fuera de España. Hacíamos conciertos para ampliar, digamos, la esfera de acción. Tocamos temas de poesía, de literatura. En general, fue un museo que yo creo que había mucho de arquitectura. Por supuesto, la fotografía, ese museo ha sido pionero en la presencia de la fotografía en él. Y yo creo que había un trabajo muy ilusionante y había, sobre todo, por mi parte, yo lo que intenté aportar, sobre todo, fue la idea de un museo como centro de cultura en un sentido amplio, un museo interdisciplinar, un museo donde realmente se pudiera hablar de todas las facetas de la cultura, porque realmente la modernidad
ha estado siempre interconectado, la pintura o la escultura o la fotografía han estado conectadas con la música, con la arquitectura o con la literatura también, ¿no? O sea, ese un poco fue esa etapa, para mí, ya digo, de muy feliz recuerdo. Y luego, el Museo Reina Sofía, pues eso es algo que al principio te aterra y bueno, yo la verdad que en algún momento debí decir en tiempos, no, eso yo nunca lo dirigiré, no te apetece en principio, te parece una especie de asignatura, digamos, muy... Y la verdad que lo recuerdo con también mucho cariño, del equipo he conservado muy buenas amistades, aunque ya prácticamente no queda nadie de mi época, yo creo que ya no queda nadie de mi época en el museo. Es un museo donde había también espíritu de ilusión, de colectivo, pero bueno, era un museo que venía la gente muy baqueteada. El equipo venía del viejo MEAC, había peleas históricas allí entre personas que incidían mucho, digamos, en la gestión, y es un museo donde continúe más o menos, bueno, es un museo además que tiene más reglas, digamos, más, aunque no estén escritas, pues tienes que estar en la historia. Es el museo que tiene la responsabilidad de alguna manera. Una cosa es que en momentos determinados lo haya tenido más o menos, pero tiene la responsabilidad de contribuir a reflexionar sobre el canon, aunque sea para negarlo, pero en cualquier caso obliga a un discurso expositivo que a mí no me dio tiempo, digamos, bueno, estaba con la obra de Jean Nouvel heredada y con la primera parte del programa, como siempre, también heredada, pues yo estuve 4 años escasos y no me dio tiempo a montar otra vez la colección. Ahora intenté hacer una serie de exposiciones pues, que completaban facetas de la historia del museo. Atendí bastante al tiempo de las vanguardias, que quizás después se ha dejado un poco más de lado, pero bueno, porque en esa época pues, se acumularon exposiciones. Antes hablaba con Miguel de la Vida Espurua, o hicimos exposiciones sobre Ramón Gaya, sobre Caneja, sobre Solana, sobre Alberto Sánchez, sobre Massanet, sobre Ponce de León, etcétera, etcétera. Que yo tenía en el programa muy presente lo que era la colección. Yo creo que quizás eso se ha quizás más olvidado últimamente, pero yo consideraba que era una responsabilidad hacer esas cosas. Es que has dicho muchas cosas muy interesantes que además me han hecho pensar también a su vez otras reflexiones. Has hablado, por ejemplo, un poco de la diferencia de un museo pequeño, un museo grande. Claro, el Reina, imagino, ¿no? Tiene que ser un pavo. Apabulla. Exacto. Hay muchos sindicatos, hay mucho, bueno, no conoces a todo el equipo, no sé, a un momento casi sí, pero vamos, eso. Claro, yo cuando entré en el Museo del Romanticismo en 2010, claro, bueno, es que ha crecido mucho desde entonces, de ser un museo pequeño, ahora yo casi ya lo llamaría un museo mediano, pero es verdad pero que acogedor. Es muy acogedor, efectivamente, pero es verdad que lo de tener un equipo joven, mucha plantilla se ha renovado, se ha incorporado mucho personal, como decía, ha crecido mucho. Y, ¿cuánta gente tenéis ahí? Personal técnico ahora mismo estamos 17 personas, más toda la gente de sala y todos los servicios que son necesarios, así que estamos en torno a unas 50 personas, más todas las contrataciones externas, con lo cual es una plantilla ya amplia, digamos. Pero me gustaba mucho, como has dicho, eso de la ilusión, sí. Y una cuestión que es muy necesaria en un museo como en el que trabajo, que es lo de ser interdisciplinar, porque claro, nosotros en el romanticismo es una situación maravillosa, queda todo por hacer. El siglo XIX, el Prado ha hecho un trabajo enorme sacándolo a la luz ya de manera permanente, pero todavía hay muchísimos autores que es increíble, pero no tienen, no voy a decir una tesis doctoral, siquiera un estudio profundo de su catálogo. Pero además nosotros intentamos dar eso, cabida a la música, a la arquitectura, incluso al diseño de jardines. Tenemos la poesía, que ver, ¿no? La poesía. Exacto, tenemos programas de conciertos, de literatura, toda una serie de cuestiones que están más allá de nuestra colección, que yo también coincido en que un museo tiene que tener una colección, porque los museos al final no son... Es lo que la vertebra. Exactamente, sí. Son el corazón, son el alma de los museos, pero que aparte de esa colección hay muchísimas cuestiones que pueden enriquecer todo lo que contamos de ellas y todo lo que podemos ofrecer al público. Así que me ha gustado muchísimo esa reflexión y que hicieras una exposición sobre música que desde luego... Sí, no, hice esa, bueno, se la encargué a una persona que era la gran especialista en Disatí, y además había también talleres didácticos muy, muy buenos allí, que también hicieron
su trabajo para que hubiera unos instrumentos en que los niños jugaran. Yo después me he atrevido a hacer una exposición, yo solo, sobre un músico, para un museo que dirigía Enrique Juncosa en Dublín, el Museo de Dublín, sobre Morton Feldman, el compositor minimalista norteamericano. Es una exposición que se intentó que viniera a España, pero era tan cara que en Irlanda hubo que aplazarla un año porque no salía el presupuesto y al final no viajó a España. Pero es la exposición más cara porque tuvimos Mondrian, Philip Gaston, Rothkos, de Kooning, en fin, todo lo que había que tener, y era también sobre un compositor. Y la viuda me escribió una carta diciendo, parece mentira que sobre mi marido, que es un gran compositor, lo haya hecho la exposición un español y en Dublín, ¿no? Pero yo siempre he buscado esa conexión. En Valencia había un grupo instrumental de música dirigido por Joan Cervero que hacía conciertos en paralelo a las exposiciones, también hicimos alguno en Madrid. Cuando hicimos el minimalismo, por ejemplo, en Madrid, los minimalismos, que nos exposición de Anachu Sáenz Bascoa y Javier Rodríguez Marcos, pues hubo una sección musical en la cual se podían escuchar las músicas de Feldman o de Steve Reich o de Philip Glass, y hubo también acciones en el patio, es decir, ampliar siempre los límites un poco del museo, ¿no? Yo en alguna ocasión he pedido al Museo del Romanticismo, me habéis prestado la mesa del Café de Pombo, que tenéis, porque cuando cerró el Café de Pombo en el año 48, 49, Mariano Rodríguez de Rivas, que era entonces el director, una figura también a redescubrir. Muy interesante, Sí, muy interesante. desde luego. Pues pidió esa mesa y, vamos, la hemos expuesto en contextos ramonianos. Yo creo que la he pedido 2 veces ya. Es una pieza, desde luego, que también nos da para hablar de un Madrid que ha desaparecido y nos da pie a hablar de lo importante que fue, por ejemplo, el café, la tertulia en el siglo XIX y cómo el siglo XX ha heredado. Lo tengo por mi padre. Y me interesa mucho porque tú combinabas, yo es algo que intento hacer, luego es verdad que el tiempo nunca da para eso. Bueno, hay un calendario siempre de cosas que no has hecho. Sí, la lista crece y nunca decrece. Pero... Sí, no, es verdad. Pero sí que me interesa mucho porque tú combinaste un poco el perfil de la gestión del museo con la parte, no renunciaste a seguir haciendo exposiciones, a seguir investigando. Yo con el sueldo, dentro del sueldo. Claro, por supuesto, lo hacemos así. No era un sobresueldo. No, lo sé. Porque eso no, digo, me consta y lo sufro y lo hace digo. muchas exposiciones, pues no, pero sí, yo era para no oxidarme, digamos, un poco, porque... Claro, es que en mi caso, por ejemplo, yo... no vengo del mundo de la gestión. Yo cuando entré a trabajar, yo no venía. Cuando entré a trabajar en el 2010 en el museo, me había sacado las oposiciones en 2008, empecé a trabajar en un departamento que yo creo que es como el gran olvidado de los museos y sin embargo me parece vertebrador de todo lo que hay en él, que es el departamento de documentación. Y me sirvió para conocer la colección, pero era para entenderla. Digamos, un poco, no, la documentación de las piezas. Mm. Y para mí fue un campo de aprendizaje porque no solo me aprendí la colección, que además la tenía que estudiar y trabajar, y yo creo que esos trabajos invisibles al final forjan mucho la mirada de todo lo que se puede hacer en el museo. Y eso también, fíjate, yo creo que en mi caso por lo menos me ha hecho tener una mente muy abierta porque el conocer no solo una colección, la de pintura, la de escultura, la que fuera, todo, sí. sino tener el acceso a la información de todas las piezas. A mí no me dio tiempo en el Reina eso. No, me acordaré siempre y un día tendría que hacerlo. En concreto, en el viejo MEAC, no sé si Paloma Esteban o alguien en su día me habían enseñado unos ficheros que yo, los 4 años que estuve en el Reina, decía, un día tengo que pedir esos ficheros, porque eran unos ficheros de cuadros que estaban en el museo, pero en los sótanos, y eran fotos muchas de los años 20 y 30. Y recuerdo que estuve viendo aquello y se me ocurría un poco, yo como visitante de a pie, que había ido a no sé qué gestión allí, decía, joder, yo aquí se podía hacer lo que le hicieron Andy Warhol una vez en una exposición en un museo, no sé si Filadelfia tal, dijeron, saca lo que te apetezca de los almacenes. Y entonces hizo una exposición entera con locuras, ¿no? Digamos, con cosas. Pues en aquella ocasión yo... Es que digo, ¿cómo no habría tenido en 4 años después el tiempo de buscar esas fichas y a lo mejor de buscar los cuadros, que a lo mejor uno está en el Museo de Zamora y otro está... Pero había cuadros tipo realismo mágico, pero de desconocido, o por lo menos que para mí eran desconocidos, a lo mejor Pero en fin, en cualquier caso, siempre un museo tiene un iceberg debajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo eso, en un museo que ahora presido su patronato, que es el Museo ABC de Ilustración, hay 150.000 ilustraciones, me las vi todas, esas me las vi todas. Y la exposición, precisamente, me las vi todas menos Mingote, porque Mingote, claro, era todos los días del año 50 a los años 90. Entonces, allí fui a tiro hecho. Quiero la del día que se murió Ramón Gómez de la Serna, quiero la del día que se murió Franco, quiero la del Guardia Civil y la ETA.
Ahí no, pero lo demás me lo vi todo. Había un momento en que algunas carpetas, si veía que no daban de sí, pasaba, pero a los autores, que son miles, y la llamé a la exposición el efecto iceberg. Claro. El iceberg, porque era sacar a la luz, pues, y fue una exposición que solo escogí 350 piezas de las 150.000, pero puse algunos anónimos, es decir, porque los anónimos a veces sí, hay que valorarlos. Totalmente. Y había un anónimo que le llamábamos el Maruja Mayo, no era Maruja Mayo, había un Maruja Mayo, pero ese era un tipo de Elche que se parecía a Maruja Mayo y se quedó con el mote. O sea, no, pero es verdad que conocerse a fondo lo que hay debajo de tus pies en un museo, vamos, es una tarea que ya digo, en el Reina yo me quedé con la memoria de aquello que tenía que haber visto un día. La verdad, tenía que haber decidido a ver todo el fichero. Porque... Yo reconozco que una de las cosas que más he hecho ahora de menos, porque la gestión siempre tiene cuestiones urgentes y que hay que solventar y hay que sacar adelante, pero y cuando tengo alguna tarde así más tranquila lo hago, me sigo bajando al almacén de pintura y me veo los peines, porque ya ni siquiera la imagen en el ordenador, ¿no?, de la base de datos, de este cuadro, vas pasando las fichas, ¿no? En el Reina los peines se ven cuando viene un embajador por cuadros o un ministro, que los señores bastante, vamos, vienen de compras, como se dice en el museo, ¿no? O vienen a llevarse cosas, bueno, uno quiere feito y quiere no sé qué, rueda, otro quiere tal, sí. No, en mi caso, la verdad que ahí tengo mucha suerte porque... de verdad que creo que he aprendido muchísimo gracias a esa labor que siempre reivindico de los trabajos invisibles y que no puedes llegar a dirigir un museo, por lo menos es la visión que yo tengo, sin conocer las tripas. No digo las tripas de esa colección en concreto, pero sí de estar muy metido. Quiero decir que un gestor siempre es un gestor, pero hay otra cosa, se necesita un alma, una base, un sustrato ahí que te relacione con esa institución. Y yo creo que es fundamental, además, eso que intentemos. Es una tarea que me pongo en esa lista que siempre crece, pero el seguir investigando dentro de las pocas posibilidades que permite el tiempo y el seguir, pues eso, aumentando el conocimiento. Yo cuando empecé, como decía, en una época que yo ni soñaba dirigir un museo, pero cuando empecé a trato con los museos, en esa época estaba todo muy centralizado. Antes hablábamos en la comida de lo centralizado o no centralizado. En España había 5 ciudades o 6 que tenían, digamos, concentrados los museos. Y yo creo que un fenómeno que a veces nos quejamos de que ahora hay demasiados museos, yo eso se oye muchas veces, ahora todo el mundo quiere un museo. Bueno, lo que no tiene que tener es la voluntad de tener un museo clonado con los que hay ya. O sea, lo que es un poco insoportable es cuando de repente una ciudad está empeñada en tener un Guggenheim o está empezada a tener un IBAM. O sea, no, hay que crear el museo adecuado al tamaño de la ciudad. Y yo soy bastante partidario. Hace poco, yo estoy ahora trabajando en el proyecto del Museo de Zamora, lo hablábamos, ¿no?, de la nueva ubicación del Museo Lobo de Zamora. Y ahí hay partidarios de un supermuseo. Y no, es que yo creo que está muy bien. Yo he ido allí a defender un poco el modelo también de los museos pequeños, pero que hacen una labor, porque, y puse unos cuantos ejemplos. La Fundación Granel de Santiago, que podía hacer más, pero bueno, está bien como proyecto. El Museo Caneja de Palencia, el Museo Ramón Gaya de Murcia, la Fundación Cristino de Vera de La Laguna. Desde un museo como esos puedes hacer un trabajo, porque, por ejemplo, el nuevo director de la Fundación Caneja, pues es una persona que tiene una visión en la cual está muy ligado al mundo del paisaje y de la ecología, por ejemplo, y bueno, es algo que no lo había hecho ningún director anterior, pero está dando un cierto juego eso. En Murcia, un museo como el de Gaya, pues tienes una generación entera, puedes exponer... bueno, lo mismo que también el Museo Esteban Vicente de Segovia, otro museo que tiene muchísimo campo posible, porque tiene la generación de Esteban Vicente en España, pero tiene la generación a la que se incorporó en Nueva York, ¿no? Y en Murcia, pues Gaya es a la vez pintor y escritor, y tiene amigos músicos, o sea, bueno, en fin, todo ese tipo de conexiones. El Lobo, yo les he hecho un anteproyecto, digamos, de lo que puede ser el programa expositivo, y claro, salen líneas, la guerra civil, el exilio, la cultura figurativa, el anarquismo, porque él fue anarquista y su mujer más, o sea, tal, bueno, los amigos de Picasso, montañas de temas conectados. Y lo de Cristino de Vera lo están llevando también a buscar pintores del silencio, pintores de la luz,
Han expuesto, pues, les he hecho hace poco a ellos un Xavier Valls, han hecho Luis Fernández, han hecho Caneja, pues cosas que encajan bien con el mundo de ese pintor. Y también, de repente, pues hay conexiones literarias. Es decir, que yo creo que no, lo que no hay que tener es el empeño de que toda provincia tenga un macromuseo y que sea el museo parecido a tal. Bueno, aquí mismo estamos en un museo que combina el modernismo catalán en León más el arte contemporáneo surgido de una serie de cajas que se han juntado aquí, unas piezas que realmente están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que cada museo tiene que tener su modelo, no hay que tener un modelo único y que se repite y a veces la gente, todo el mundo quiere tener un museo que tenga, bueno, a nivel internacional, una pirámide de Mario Merz o un iglú de Mario Merz y una mujer de Plensa y no sé qué. Pues no necesariamente, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Además, es que yo creo que el museo tiene que tener una poética suya. Una poética suya y tiene que tener además un engranaje dentro de la comunidad. Tiene que ser un generador de sinergias dentro de esa comunidad. Y muchas veces eso se consigue precisamente con ese pequeño museo de un autor que además luego te puede llevar a otras conexiones con otros museos. Nosotros, por ejemplo, intentamos eso, tener lazos con otras instituciones similares. Hermanas, ¿no? Digamos, por ejemplo, sí, hermanas. Se me ocurriría, no sé, la casa de Balzac, a lo mejor, en París, ¿no? Es que sí, o es el que en Museo realidad... Goethe, el Museo Goethe de Roma, que lo he visitado hace poco, ¿lo conoces? El Goethe de Roma es maravilloso. Bueno, y el Mario Praz. Bueno, ese está cerrado, No, te lo abren con llave. Ahora ¿Sí? Mismo. Sí. Vamos, Bueno, lo a mí es que me lo abrieron con llave, me pareció hace una un par de situación... semanas he estado y está Vaya, cerrado. pues me Pero das a una... mí me lo ha enseñado una señora que trabajó con Mario Praz y que te iba haciendo el libro de, La Casa de la Vida, hecha en directo, ¿no? Eso es genial. Eso es uno de los museos más geniales que hay en el mundo. Total. O el John Soane de Londres. El John Soane. Otro museo claro, pues, diminuto. Exacto, diminuto, exacto. Vamos, o sea. Es que hay que reivindicar además un poco la diferencia. Todos los museos de arte contemporáneo que se han hecho, no los critico en absoluto, pero se ha dedicado muchos esfuerzos a esas grandes cajas contenedoras de arte contemporáneo cuando las provincias... Se dice ahora, ¿no? Blockbuster. Cuando yo creo que las provincias tenían a figuras, a personajes, sitios emblemáticos que se podían musealizar y llevar sin criticar lo otro, que por supuesto es perfecto. Y fíjate, también un poco esa sensación del museo y el territorio es la que tenemos en Madrid en museos como el del romanticismo, porque claro, es muy curioso, la gente desde algunos lugares pues, se puede quejar de que no tiene visibilidad porque no tiene un gran museo, pero nosotros en Madrid tenemos otra problemática, que es la enorme oferta cultural y además de buques insignia como son el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen. Y claro, en una ciudad que tiene una programación cultural tan abrumadora... Hay que diferenciarse. Hay que diferenciarse y es difícil encontrar el hueco. Y a veces es difícil incluso levantar la voz y que te oigan y que la gente sepa que estás y vengan a conocerte. Entonces, no siempre es tan fácil, que a veces en un museo de territorio más enraizado con el lugar, pues tienen mucha más facilidad para llegar a su comunidad que lo podemos tener otras instituciones, que trabajamos mucho precisamente para intentar salvar esas distancias con todas las grandes máquinas de la industria cultural que hay en Madrid y que yo creo que poco a poco y con trabajo lo vamos consiguiendo. Sí. Desde luego, yo creo que ha sido fundamental, no sé cómo lo visualizas tú, no la comunicación, porque siempre se ha hecho comunicación, pero cómo hemos cambiado los museos a la hora de trasladar los contenidos sobre los que trabajamos. Porque creo que ahora tiene mucha... Pero tiene que ver las redes, dices, o cosas bueno, así. las redes... Yo eso me ha pillado un poco mayor. O sea, claro, yo por ejemplo... Yo al principio, yo en el Reina escuchaba al de esas cosas porque había que escuchar a todos los departamentos, pero sinceramente me acabó convenciendo muy al final, me enseñó la página web del MoMA y dije, pues esto está bastante bien, y bueno, y hoy en día me parece fundamental, y una que es buenísima es la del Prado, por cierto, o sea, extraordinaria. El Iván, por ejemplo, nunca se ha preocupado por esa dimensión. Desde luego, en mi época no, tampoco, porque casi no existía, pero es que lo he ido diciendo a sucesivos directores y me han dicho, si tú necesitas algo, pídelo. Digo, no, es que lo tiene que pedir un señor desde Tokio, simplemente entrando en la página y viendo que tenéis no sé qué. Y si tú entras en la página web del Iván, no hay prácticamente información.
Y eso es fundamental ahora. Eso Las ahora páginas lo sé. web. Entonces, en la Reina no lo sabía todavía. Las páginas web yo creo que son fundamentales y las redes sociales también. Lo que pasa es que Sí, a mí seguro. hay, pero fíjate, yo también soy de la generación que no nació con un móvil entre las manos, ni muchísimo menos, que me daba vergüenza llevar el primer móvil que salió porque era grande y daba ridículo a ir hablando por la calle, y ahora nos parece aquello como lo más normal. Y claro, por supuesto, el nacimiento de las redes sociales. Y en el museo es verdad que estamos en las redes sociales y se llega a públicos, además, que no llegaríamos de otra manera, pero también creo que no hay que caer en la tiranía de las redes. Quiero decir, una red, si la tienes que cuidar. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido no estar presentes en algunas redes, como TikTok, primero porque no tenemos ese lenguaje ahora mismo, no tenemos personal que pueda hacer ese lenguaje de verdad para darle una continuidad. Y luego porque preferimos hacer menos o estar en menos sitios, pero poder atenderlos y tener resolución. Pero sí que creo que más allá de lo que sean los canales concretos, sobre todo, por ejemplo, durante la pandemia, que los museos cerramos a cal y canto, que fue traumático, y de repente estábamos trabajando con las colecciones, con las exposiciones temporales que clausuramos antes de tiempo, y bueno, fue, yo creo que traumático para todos en ese sentido, pero ahí sí que vimos cómo las nuevas tecnologías nos abrieron una vía para conectar con la gente. Y a mí hay una cosa que cuando la pienso me sigue emocionando, que es cómo estábamos lanzando pues todo lo que podíamos en digital. Estábamos improvisando muchas veces muchas cuestiones, dábamos a conocer recursos que ya teníamos, pero estábamos también continuamente intentando crear otros, y cómo la gente nos escribía diciendo que aquello que estábamos haciendo era un bálsamo, ¿no? Dentro de aquella... Y cómo la cultura y cómo los museos, en ese sentido, tenemos mucho más que decir de lo que muchas veces desde nosotros mismos nos pensamos, ¿no? Vamos, ahora mismo, por ejemplo, en el museo que yo ahora presido, su patronato, en el ABC no está todavía digitalizado más que poquísimo. Ya tienen una parte todavía no colgada, pero ya haciéndose, y el día que eso esté hecho de verdad es un tesoro desconocido, porque son 150.000 obras donde tienes toda la ilustración, desde la época de Ramón Casas o Juan Gris hasta los José Caballero y los Barradas y tal. Y eso puesto en Internet quiere decir que después te van a piratear cosas, pero después sí te van a llegar peticiones para libros o para revistas o para o sea que eso es la manera de que llegue a sitios que no llegas, ¿sí, no? Y fíjate, no solo que llegue así Eso al sí público en general, sí. Ahí va yo, es que ha cambiado hasta la investigación. El tener acceso a tanta documentación de archivos, de bibliotecas, facilita muchísimo el trabajo, ¿verdad? Ahorra... No, ahora mismo es abrumador casi. Sí, a veces es que no se llega, pero... Sí, pero los norteamericanos, por ejemplo, tienen la Academia Norteamericana, tiene colgadas, los archivos del arte americano se llama, del arte norteamericano, tienen colgadas entrevistas de 100 o 150 folios con artistas hechas por gente de los años 60, pues ahí hay una entrevista con Esteban Vicente, por ejemplo, fue cuando lo descubrí, pero es que tienes el equivalente con Montaño, con Federico Castellón, que es otro pintor surrealista de esos años, y es un material inacabable. O sea, en las universidades americanas tienes colgado de todo, correspondencias enteras o fotos. En foto, pues en el archivo de la Comunidad de Madrid está el archivo de Nicolás Müller, que tienes todas las provincias españolas con un material extraordinario, y son 25.000 fotos descargables. Bueno, yo he dado conferencias, pues las he utilizado mucho. O sea, que decir que... No, claro, es que para la investigación, incluso a nosotros desde el museo hemos notado, por ejemplo, que antes de tener las colecciones, no tenemos todavía todas las colecciones colgadas en la red, pero ya una parte muy significativa, como al principio siempre las piezas que nos pedían eran las mismas, las mismas que ya habían salido una vez a la exposición X, te las volvían a pedir en las exposiciones siguientes, y de repente, al tener ese catálogo a la vista, se ha enriquecido mucho más también. No, es que muchas veces de un cierto artista, o sea, concretamente, por ejemplo, André Kertész, por decir un nombre, de fotógrafo húngaro-francés, pues tienes más fotos de las que él nunca publicó, porque el archivo suyo lo han digitalizado, muchos negativos que él no dio por buenos. Claro, ahí después la discusión sobre si esa foto tienes que decir que nunca la sacó y que la vas a sacar, pero en cualquier caso, a disposición del público internacional hay miles de fotos de él que no conocíamos antes. O
sea, que es un departamento que no tenía razón yo no escuchar más que por piedad al responsable. Bueno, pero esa es la parte de la digitalización. Yo con las redes tengo ahí también... No, eso pues, es distinto, sí, pero bueno. Sí, no, pero mis las dudas, redes, sí. Me cuesta. Yo es que hay redes que no sé todavía ubicarme, o sea, que me hace gracia, visión generacional nueva, pero todavía no todas las redes las comprendo y las llego a dominar en absoluto. Creo que son lenguajes que a veces nos quedan un poco lejanos. Bueno, pues ha sido una conversación realmente enriquecedora, maravillosa, pero lamentablemente el tiempo es oro, como se dice, el tiempo se nos agota también, aunque los museos a veces intentamos capturarlo, y el tiempo de esta conversación pues se está agotando. Así que sin más, Carolina, Miguel, Juan Manuel Bonet, muchísimas gracias por estos 40 minutos de conversación que habéis hemos pasado los compartido. 40 ya. Sí, prácticamente 40 minutos de conversación, ha pasado rápido, lo cual es buena señal que habéis compartido con nosotros, y vamos a dar ya sin más paso a nuestra fila cero de directores invitados, y en esta ocasión pues nos acompañan dos personas que van a plantear ahora sus preguntas. En primer lugar, Tate Díez, directora del DADOS, Domus Artium, de Salamanca, y en segundo lugar, Ana Carro, presidenta de la Asociación Española de Museólogos. Así que sin más les damos paso para que puedan presentar sus preguntas a los conversadores. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, había un montón de preguntas, siempre hemos estado antes conversando entre nosotros. Y no sé, bueno, en cuanto, ya que estamos hablando se has referido a tu juventud, aunque este relevo que no está, generacional, lo aseguro. Creo que habéis dado, o sea, tú esa visión que tienes de, bueno, en referencia a él, de una persona eso generacionalmente renovada en esa dirección de un museo nacional. ¿Tienes esa visión también de incorporar nuevos públicos? ¿Crees que hay otra visión de cómo generar un museo más atractivo? Porque yo creo que es verdad que, a ver, los museos para gente joven, nosotros en Salamanca, ¿verdad?, tenemos la Universidad de Salamanca y es un reto, ¿no? Cómo acercar la universidad, más que lo infantil, que casi es más sencillo, la universidad o un público que se ha perdido. ¿Cómo hacerlo? ¿Para vosotros es más sencillo o, no sé, estáis iniciando desde el Museo del Romanticismo en este caso nuevas iniciativas? Y también otra cosa que se me ha venido mientras escuchaba era el tema de los equipos, también de las jerarquías. Si desde tu punto de vista, desde tu nuevas formas de entender un poco los museos, se trabaja de una manera más horizontal en los equipos también, o sigue siendo jerárquica o más vertical, y si eso también ha supuesto también un cambio en la generación. Vale, comenzando un poco con la primera cuestión que has planteado. Efectivamente, yo creo que además vivimos un poco en la tiranía de los números, ¿no? Como que parece que el éxito de algo se mide en el número de visitantes. Y ese número de visitantes puede estar muchas veces condicionado por ejemplo, en el caso del Museo del Romanticismo, por el aforo que tenemos un aforo de 160 personas a la vez y no es más. Y de hecho, para exposiciones temporales es mucho menor. Entonces, si solo pones grandes números, vas a tener una lectura muy errónea. Y esa tiranía, además, a veces es como, si tienes más público, puedes obtener más recursos. El museo tiene la suerte de pertenecer al Ministerio de Cultura y a la red de museos estatales y no tenemos esa presión de llegar a los números. Pero sí que es cierto que hay una serie de públicos que siempre han estado infrarrepresentados, no en este museo, sino un poco en general. Y yo creo que la parte de la adolescencia y de la universidad es quizá una de las que, desde que tenemos estudios de público en el ámbito de los museos estatales, hemos visto que es de los más difíciles de consolidar. Estamos trabajando mucho, son programas que ya vienen de antes, pero estamos trabajando mucho en programas que se centran en la adolescencia. La universidad, si tú no has llegado a esos jóvenes, es difícil que cuando estén en la universidad, que además ya pues están con unas miras ya también de salida profesional y demás, de especialización, si tú no has llegado a esos jóvenes, difícilmente cuando estén en la universidad vayan. Pero sí que tenemos actividades que diseñamos específicamente para un público más joven, hasta unos 25, 27 años. Y
lo bueno del romanticismo es que tiene enganche psicológico con muchas de las cuestiones que pueden interesar a los adolescentes y a los jóvenes, como todo lo gótico, por ejemplo, a través de la literatura gótica, de ese imaginario, ¿no? Más oscuro del romanticismo, que tampoco es al que queremos dar protagonismo, pero que nos sirve de puerta para, a partir de ahí, captarles y llevarles a otro lugar. Pues gracias a eso estamos viendo una evolución. Los últimos datos que tenemos ya reflejan que la gente adolescente, estoy hablando ya no solo de la universidad, sino que el público también de 15, 18 años está viniendo más al museo, pero yo creo que es uno de los públicos siempre más difíciles de consolidar y de fidelizar. Y luego la otra cuestión que trataba sobre la jerarquía, la autoridad, el que los equipos tengan una composición más vertical o más horizontal. A mí, desde mi experiencia, creo que tiene que ser un poco una mezcla. Es decir, sí que hay decisiones que las tiene que tomar la dirección, porque además son decisiones que no puedes trasladar al equipo, en tanto que son decisiones a veces difíciles de tomar. Pero repartes el trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Pero yo creo que dentro de cada departamento, las personas que trabajan en él son las que mejor conocen qué está pasando en ese momento. Entonces, no tiene sentido que yo puedo tener una visión general, pero no puedo conocer qué se está haciendo de verdad en un departamento, o con un trabajo concreto específico, o con un programa de educación. Entonces, ahí es que siempre es la gente, son los compañeros los que tienen que dar su voz y decir cómo gestionarlo. Yo desde luego, no he defendido nunca un modelo jerárquico en ese sentido. Yo creo que no funciona. Sino que, vamos, en concreto, por referirme al Reina, pues ahí el departamento de fotografía tenía sus iniciativas y el director, pues lo que tiene que darles es confianza y hacer trabajos en la fotografía, el departamento ese. Y yo tenía en el equipo pues a Carlos Pérez, que había venido desde Valencia, que era alguien que era muy capaz de hacer exposiciones, de articular cosas muy diversas, como la de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, para lo que os pedimos prestada a la mesa, y así sucesivamente. De repente, pues, en el equipo con Patricia Molins hicimos una exposición sobre Suiza constructiva, que fue una exposición que ella ya había empezado a trabajar, es una gran especialista en diseño, era un poco el tema principal de la exposición. Yo la acompañé a Suiza en primer viaje y luego ya la hizo ella, y estábamos trabajando en un proyecto equivalente sobre Escandinavia, que también lo iba a hacer ella, con unas meras indicaciones mías, pero luego el trabajo lo hace el departamento que sabe del tema, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que hay que repartir trabajo, hay que dar cancha, vamos. Sí, sí, además es que nos da confianza, porque ya la tienen. Quiero decir que no es el acto de generosidad, de que les estamos dando confianza, es al contrario. Es que ellos son los que nos están dando la confianza a nosotros. Exacto, nos están dando la confianza, o sea, al proponernos proyectos y demás. Entonces yo creo que es justo al contrario, ¿no? Que nosotros, sin el equipo, nuestro papel no tendría nada que hacer y ya podríamos pedir cualquier cosa que no. O sea, para mí es que el museo lo tenemos que entender como si fuera una orquesta. Todos los instrumentos de la orquesta tienen que funcionar y el director puede imprimir un ritmo según un criterio, pero son los instrumentos los que de verdad suenan. Sí, a eso nos referíamos antes, a darle continuidad también al trabajo que ha habido en direcciones anteriores, en equipos anteriores. Eso es fundamental. Y construir siempre a partir de lo construido, decíamos. Eso es fundamental. Estoy quitando ya la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Nada, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias a Fundos también por haberme invitado. Y bueno, es un placer conversar con todos vosotros. La verdad es que no sé ni por dónde empezar de la cantidad de preguntas que os haría, ¿no? Y que sobre todo para reflexionar sobre el papel de los directores. Yo sí que he visto un cambio muy importante en el mundo de los museos desde que presido esta entidad, desde que soy socia fundadora de esta entidad, que salimos de un máster de museología de la Universidad Complutense y que vimos la necesidad de crear pues una entidad que ayudara a colaborar, por lo menos, a hacer mejores museos en nuestro país, ¿no? Estábamos hablando pues, del gran cambio. Yo creo que ha habido un gran cambio, sinceramente. Vivíamos unos momentos donde realmente yo diría que la investigación, la documentación, la custodia y la exhibición era lo fundamental, pero realmente yo creo que nos olvidábamos un poco de la parte de la interpretación y de los públicos, ¿no?
También hablábamos en la comida cómo la didáctica siempre ha sido el hermano pobre de los museos, Pero ahora y ya creo no, ahora ya no, ya que no. ahora va tomando cada vez más fuerza, quizá no toda la que tendría que tener si realmente queremos contar con la sociedad, pero sí creo que ha habido esos cambios, ¿no? Importantes, de todas maneras. Como no puede ser de otra forma, igual que ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, yo quería preguntaros, ¿realmente consideráis, como directores de museos o como personas que habéis dirigido importantes museos, si los museos deben estar vinculados realmente a las preocupaciones y a las inquietudes sociales? Porque, claro, los museos parten de una colección, que es la razón de ser del museo, pero sí hay que hacer esas relecturas con esas colecciones para vincularlos a las preocupaciones de la actualidad, ¿no? De la sociedad actual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, es, vale, sí, un museo tiene, como dices tú, es una orquesta donde todas las personas que se trabajan en él, desde los auxiliares, conservadores, directores, son instrumentos para que funcione, pero desde mi punto de vista, un director de museo tiene que tener un poco perfil de líder, debe saber, creo, pues motivar, inspirar, quitar importancia a muchas cosas, es decir, saber gestionar la comunicación externa, que me parece fundamental. ¿Creéis que todas las personas sirven para ser director de museos o que hay que tener realmente...? No, claro, no hablo solo de formación en museología, hablo de actitudes, ¿no? Porque yo creo que todas las personas, bueno, son capaces de liderar equipos. Ese es mi punto de vista, pero quiero saber el vuestro. A ver, empieza tú, que estás en la batalla ahora mismo. Yo estoy más... Bueno, voy a empezar por la primera. Yo creo que el museo, además, como institución con una larga trayectoria histórica, creo que además hunde sus raíces en la reflexión. No podemos entender los museos sin ser lugares de reflexión. Y de reflexión no solo de las colecciones, porque las colecciones se han coleccionado por un motivo, en una época concreta, se han interpretado de una manera. Y una catalogación de una pieza, una interpretación de una pieza nunca puede ser algo cerrado. En ese sentido, por supuesto, tenemos que entender que estamos en una sociedad que va cambiando, nosotros cambiamos, las lecturas cambian y no veo ningún problema en incorporarlas. Por supuesto, también entendiendo de dónde vienen todas esas cuestiones. Yo creo que no hay que hacer tabula rasa y se ha hecho mal, sino tratar precisamente de enriquecer todas las interpretaciones. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, trabajando muchísimo, una de nuestras líneas prioritarias es el género. Todas las cuestiones de género son fundamentales para entender muchas de las ausencias y de los silencios que hay en el siglo XIX en torno a la figura de la mujer. Ojo, pero no solo estamos trabajando el género desde la parte de la mujer, sino también de las masculinidades que no se han visibilizado. Entonces, yo creo que, por supuesto, todas esas cuestiones actuales nos pueden permitir replantearnos cosas, volver a interpretar, volver a repensar, y yo creo que todo lo que sea reflexión nunca puede ser malo. Y luego, la segunda cuestión. Yo no lo sé si hay que tener una madera de algo para ser director. Ahí te voy a pasar el guante, porque además tú has estado en selección de directores y demás, y creo que en eso tienes más experiencia que yo. Sí, pero vamos, no hay una tipología, no hay una tipología única, es muy singular. Yo en procesos que he estado, precisamente, vamos, yo he estado en el jurado que eligió en su día un director del TEA, he estado en el jurado de La Caneja, he estado en el jurado de Murcia y alguno más, ¿no? Y son de su padre y de su madre los que se presentan. Se presenta un pintor, se presenta un escritor, se presenta un museógrafo, gente muy variada, y te das cuenta que que puedes estar determinando un rumbo u otro totalmente distinto, ¿no? O sea, que en ese sentido es muy arriesgado, o sea, es muy complicado. Elegir directores de museos es muy complicado, y sobre todo te das cuenta que como no existe, digamos, un único modelo de persona que llega a la dirección de un museo. Bueno, hay muchas personas que son funcionarios, pero hay muchos otros que son, vamos, yo mismo soy un caso atípico en ese sentido, ¿no? Lo que pasa, Juan Manuel, que todos sabemos que la mayor parte de los museos en España son de la administración local, que son museos muy pequeños.
O sea, la realidad no es el Reina ni el Prado No, ni no, los no. museos nacionales. Esa no es la realidad. La realidad son los museos pequeños, Pero que en pueden muchas estar muy bien, ocasiones esos museos pueden estar muy tienen bien. una persona y a lo mejor hay 5 vigilantes porque hay 5 salas, pero hay una persona al frente, ¿no? Y esa persona indudablemente pues tiene una labor que hacer y tiene una labor de buscar recursos y tiene una labor de intentar convencer a quien tiene que convencer para tener más ayuda, y eso a lo mejor, pues para eso sí que hay que servir. O sea, creo que sí que hay que tener un poco, hay que servir, yo creo, ¿no? No, Pero yo creo además que estamos de acuerdo en que hay que buscar a gente que pueda sacar el máximo potencial, que la manera de hacerlo puede ser muy diversa porque hay muchos perfiles y muchas formas, pero yo creo que precisamente en ese tipo de museos, donde es todo más difícil, es donde habría que hacer más apoyo, pero no a la selección del personal, sino a la dotación luego de mayor personal. Habría que hacer peticiones a los ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos, que muchas veces, vamos, no voy a poner ejemplos, pero conozco casos muy problemáticos de que no tienen los medios para hacer el programa para el cual se les ha elegido, porque y quizás se ha elegido a una persona muy válida, pero sin recursos uno tampoco puede, no tiene mimbres con los que trabajar. Vamos, ¿no? yo a veces, en algún caso, pido, oye, ¿y qué es de aquella línea que se iba a hacer? Pues es que estamos con las paredes ahora y con los suelos, ¿no? Y entonces, pues no da de sí el presupuesto ni el ánimo del director, ¿no? O sea, eso. Volviendo a lo que planteabas de las mujeres, bueno, respecto del 19, es evidente que hay muchas, bueno, el 19 y de las vanguardias también, ese tiempo. Yo, desde luego, en ese sentido, he tratado a muchas mujeres de las modernas, digamos que ahora tenía Bayó rebautizado como las sin sombrero, que es una frase que le oímos en su día a Maruja Mayo. Maruja Mayo decía, Margarita Manso y yo fuimos las primeras sin sombreristas, entrábamos sin sombrero, tal, bueno, en fin, esa época, ¿no? Y yo traté mucho en esa época a Maruja Mayo, a Rosa Chacel y a otras mujeres de esa modelo, a Consuelo Verges, a ese tipo de mujeres. Ahora hemos visto aquí un cuadro precioso de Deli Tejero, que tiene una exposición inaugurándose un día de estos en Valladolid, me parece que es, ¿no? Patio Riano, sí. Pero yo, en ese sentido, desde luego, no estaba, digamos, tan en el candelero ese tema como ahora, pero yo, desde luego, en una ocasión en que presentamos una editorial que estaba dedicada en el Cervantes al tema de las mujeres de esos años, que empezó un programa editorial que estaba muy bien, que duró muy poco, pero empezó un programa bueno, pero empezaban a decir como si lo vendiera como una novedad total, y yo en un momento dado pasé de mi papel de moderador al papel de decir, oye, que yo tengo un diccionario de vanguardias que salen todas ellas y muchas de ellas las he tratado e impulsado, ¿no? O sea, que es algo que viene de más antiguo, que no es un tema que ahora mismo se haya de repente sino que realmente, Rosa Chacel, por ejemplo, que fue una persona extraordinaria, pues nosotros que éramos gente que nos movíamos en ese Madrid nocturno de los años 80, pues es que era una más, y Maruja Mayo era una más de ese ambiente, ¿no? Sí, yo creo que no es tanto el pensar que nunca se ha estudiado, porque efectivamente se ha estudiado. Que es simplemente reivindicar que hay un pasado de esa reivindicación. Por supuesto, y hay estudios, además ya de hace muchas décadas, reivindicando. Si el problema es que no ha habido estudios sistemáticos, no ha habido una recuperación sistemática de muchas cuestiones, o por ejemplo, fíjate, en el 19 hay muchas artistas a las que no ponemos ni cara, ni obra, ni nada. Y también a veces no es descubrir o esta obra la expongo porque es de una pintora, que ese es un debate que también está ahí, sino explicar por qué no hay obra de mujer, por ejemplo, o por qué... porque muchas veces, claro, ¿por qué la calidad de esta pintora no era la misma? Bueno, podía acceder al mismo sistema de estudios, podía acceder a la misma red de exhibición, y todas esas son las reflexiones que yo creo que son casi más importantes que el poner nombre propio, que por supuesto es una labor que debemos hacer, pero que sobre todo reflexionar cómo ha sido el sistema precisamente para entender qué es lo que nos ha llegado y qué es lo que hemos visto. Y por supuesto, hablabas al principio de la charla del canon, hay que replantearse el canon, pero como bien dices también, hay autores que lo han tratado desde hace muchísimo tiempo y no podemos pensar que ahora somos la nueva generación que venimos aquí con los temas. Yo en aquella ocasión, te digo, por eso, me sacaron un poco de quicio porque parecía que había que descubrir de repente a Maruja Mayo. No, ahí estoy de acuerdo. Convivíamos con ella. El tema es verdad que no han sido pues eso, sistemáticos ni
ni ha habido luego una continuidad muchas veces, que es un poco lo que estamos intentando hacer ahora, para que se haga ese corpus de trabajo y ya a partir de ahí quizá lleguemos a nuevos descubrimientos, ¿no? Bueno, en compositoras, por ejemplo, seguro. En compositoras, Vamos, sí. En el siglo XX se están descubriendo muchas. Sí, sí, sí. Y del XIX. Y de interés, bueno, digo en el 20. En el 20 yo, vamos, he visto últimamente la recuperación de bastantes interesantes. Sí, este es un tema que hay que seguir trabajando, como otras tantas líneas, ¿no? Pero... Y a mí la exposición que detallaba yo de la Sin Sombrero me pareció excelente, pero excelente. O sea, y es una persona que, precisamente, hablando de perfiles, es una persona que es una escritora, periodista, pero que no es una museógrafa y que no es, en principio, una persona que tenga un perfil de historiadora. Sin embargo, ha llegado a rincones, vamos, encontró una pintora ultraísta, Ruth de Velázquez, que había un cuadro de una golondrina, que yo lo hubiera puesto en mi exposición del ultraísmo del Iván, pero yo puse su libro, que es lo único que conocía, pero esta llegó al heredero y tal. Y hay de repente sabuesos así Sí. que es totalmente amateur, pero que lo han hecho y chapó. Mira, pues otra, retomando un poco lo que comentaba Ana Carro, características que tenga un director, ¿qué es lo que tenía Tania? Curiosidad. La conoces, ¿no? Sí, curiosidad. Total, curiosidad. total. Pasión. Pasión y curiosidad. Yo creo que con eso se abren caminos y se llega a todo. Detectivismo, sí. No, museos pequeños, por ejemplo, yo hace poco he estado dirigiendo un curso en Benasque, provincia de Huesca, un museo de un coleccionista que es un notario natural de esa zona, de Barcelona, que es un museo en torno a la noción de arte primitivo, arte ingenuo, arte popular, juguetes, y está lleno de juguetes populares, de cuadros de Torres García, de cuadros de Ramón Gaya, de cuadros de Barradas, de dibujos, de manuales. Es un museo que vamos, muy van de mi época en ese sentido, porque tiene juguetes de Torres García, tiene todas esas cosas. Y está en Benasque y es la pasión de un... Es un museo sin director, es un museo que el director es el coleccionista, ¿no? Pero vamos, está muy bien, y está en Benasque, claro, hay que llegar a Benasque, que no es fácil. Pues eso, añadimos curiosidad y pasión como dos requisitos indispensables. Sí, en las bases. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por responder a las preguntas de nuestra fila cero. Y ya para terminar con esta primera jornada del día, vamos a dar la palabra muy breve y muy rápidamente a un miembro del equipo del museo, en este caso Andrea Moura, que es miembro del equipo de atención al visitante del museo, que va a plantear su pregunta. Gracias, Carlos. Yo quería hacer sobre todo referencia a la democratización que han vivido los museos y que ya no son tan solo casa de eruditos y profesionales, y también al papel de las redes sociales que puede jugar en este proceso de democratización, y preguntarles si lo ven como un aliado o como un problema, porque elementos como las visitas virtuales que se pueden hacer a grandes museos o al Palacio de Versalles, por ejemplo, mediante una herramienta a la que todo el mundo puede acceder, como es Google, si creen que eso puede perjudicar al visitante real, al visitante corporal que va a los museos habitualmente. Porque tú tienes ahora un museo, yo no. Bueno, es que nosotros justo vamos a presentar en poco tiempo, en unas semanas, unas visitas virtuales. Vamos a presentar la del museo, pero se han hecho en los 16 museos de la red de museos estatales visitas virtuales que además incorporan fotos en gigapíxel. Yo creo que eso nunca va a romper la experiencia de visita, sino que sí que te puede servir cuando tú no tienes un acceso directo, o porque vives en otro país, o porque no puedes acceder, cualquier cuestión, a visitarlo. Pero que eso pueda sustituir algún día a la visita real, yo no lo creo, por muy conseguida que esté la visita virtual. No sé si coincides conmigo, creo que la experiencia no... Yo no estoy en contra en absoluto, lo que me parece, vamos, que en mi época no estaba todavía eso muy rodado, pero ahora mismo hemos visto cosas muy buenas en ese sentido. Yo, en cambio, algo que no es tu pregunta, pero aprovecho, no me gustan las exposiciones inmersivas estas que ahora están tan de moda, de entre usted en la pintura de Van Gogh o de Sorolla o de Klimt. Eso yo no lo veo serio. Yo creo que las nuevas... es una especie de sucedáneo. Sí, yo creo que las nuevas tecnologías tienen que ayudar, pero creo que no tienen que sustituir pero lo que es tú el llegas museo. de repente a Viena y hay una exposición del Bosco como si estuviera usted... Es una cosa que no me gusta nada.
Y tampoco me gusta nada la moda de ahora que están algunos periódicos cayendo en ella, editoriales de las fotos coloreadas. Eso es una cosa que estaba a punto de escribir un artículo. La verdad que no me quiero meter tampoco en batallas que no me corresponden. Pero no me gusta nada cuando dice la guerra civil como si estuviera usted en ella porque han coloreado. Algunos fotógrafos utilizaban el color, pues vayamos a esos, pero los otros es falsificación. La primera vez que salió la foto de Miguel Hernández en el Congreso de Intelectuales del 37 en Valencia en colores, yo me la creí. Y dije, caramba. Y luego tardé media hora en darme cuenta que era un fake. Además, es una empresa que hace esas cosas y que está haciendo libros y tal, y logra infiltrarse en periódicos serios. No puede ser eso. O sea, y las exposiciones inmersivas, yo no sé lo que piensas, pero yo también las veo... A mí me cuestan, pero... Sí, no, pero que son como una cosa, como es un sucedáneo, es una especie de... O sea, no, los cuadros son los cuadros. A mí me cuesta. Yo todo lo que sea transmitir a través de redes... Pero eso es otra cosa. Claro, o visitas virtuales. Siempre, yo creo que las redes nunca tienen que perder el rigor. En el momento que perdemos el rigor y nos vamos, ya estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo divertimento, estamos haciendo, no lo sé, no sé qué término ponerle. Pero yo creo que las redes sociales son una herramienta buenísima, pero siempre, siempre, siempre con el rigor. Y al servicio del contenido. Exacto, exacto. Creo que no, por lo menos las instituciones culturales no deberíamos perder nunca esa visión. Por supuesto, a favor de que está muy bien. Cuando Mick Jagger visitó hace poco el Reina Sofía, hubo una polémica, porque se había hecho una foto delante del Guernica. Pues esa foto, yo, si hubiera sido el director, también la hubiera autorizado, porque... Hombre, y es historia también, ¿eh? No, aparte que es historia, es que apoya mucho a un museo que haya una foto tomada por Mick Jagger, ¿no? O sea que, y también le enseñaron, lo leí, el director le enseñó un cuadro de Ponce de León y me gustó mucho leerlo en el relato que se hacía, pero el cuadro que lo había comprado yo, además, vamos, pero el negro abanicándose de Ponce de León, ¿sabes? Que estaba en el teatro ese de la Latina, pues de repente, vamos, me hubiera gustado tener una foto también de ese momento. Bueno, pues muchas gracias, Carolina Miguel, directora del Museo Nacional del Romanticismo en Madrid, Juan Manuel Bonet, director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía desde el año 2000 hasta el año 2005, por esta interesantísima conversación. Y, por supuesto, muchas gracias a los espectadores del canal Saber que hacen posible y que dan sentido a este tipo de iniciativas como el Open Museum Forum, que plantea los retos que diferentes directores de museos tienen en la actualidad.